Vamos a decir, vamos a decir en 4 partes. La primera parte viene la introducción, donde tenemos el prólogo que va del versículo 1 hasta el versículo 18 y luego los demás versículos hasta terminar el capítulo 1, en el versículo 51, del 19 al 51, la formación de la comunidad, de la primera comunidad. Eso es bien importante, estas 2 partes, ¿no? El gran prólogo, que es como el inicio, el génesis de la vida de la iglesia, de la vida del cristiano. En el principio, en la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento en Génesis, Bereshit, Bereshit bara Elohim. Aquí, en cambio, aparece en Arge en Jologos. En Arge en Jologos, Caijologos, pros tonteón, sí aparece el relato. Arge significa principio, génesis, comienzo. En el comienzo era la palabra. No es simplemente un himno, una composición literaria, artística, poética de un autor experto, romántico, entendido en la dramaturgia. No, en la oratoria, en la retórica, no. Más bien, a mí me parece que es el contenido mismo, la base misma de lo que se va a desarrollar después. ¿Sí? El prólogo del versículo 1 al 18 nos habla de lo que va a venir después. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Verbo que se hizo carne, que se hizo hombre, que se hizo naturaleza humana. Él es la vida por encima de la muerte, por encima de las tinieblas. Él es la luz que alumbra en las tinieblas. Él es la luz que viene al mundo. Todos estos conceptos que aparecen en el prólogo se van a desarrollar a lo largo del Evangelio de San Juan. Estas 2 partes, decía, del capítulo 1, la segunda parte del verso 19 hasta el versículo 51, la elección de los discípulos, que es muy distinta a la de los sinópticos. El Evangelio de San Juan es el último evangelio en escribirse, casi uno de los últimos escritos del Nuevo Testamento, posiblemente el último escrito. Entró en el canon, pero con muchas resistencias. No olviden que para seleccionar el canon, para elaborar el canon de los 27 libros del Nuevo Testamento, hubo un discernimiento muy serio, un discernimiento no solamente espiritual, sino un discernimiento también académico, ¿sí? Porque no se trata de decir, parece que este sí está bien, no, hay criterios muy firmes, muy fijos para decir estos libros van a entrar o no van a entrar en el canon bíblico. Es que San Juan, el Evangelio de San Juan, es un evangelio muy particular. San Juan dice cosas que no dicen los sinópticos. Son pocas las cosas que están en los sinópticos. Por ejemplo, la multiplicación de los panes sí está en los sinópticos. La purificación del templo sí está en los sinópticos. Solo que en los sinópticos aparece al final. En cambio, en Juan aparece al comienzo del ministerio de Jesús. ¿Qué les parece? Son dos milagros. Por ejemplo, en los sinópticos, Jesús solamente una vez sube a Jerusalén. En cambio, en Juan, Jesús sube 3 veces. Hace un viaje relámpago a Jerusalén. En el capítulo 2, del 1 al 11, Jesús está en Caná de Galilea, en el norte. En el 2, versículo 12, en adelante, hasta el versículo 22, Jesús está en Jerusalén. Hasta el 24 sería.
En Jerusalén se entrevista con Nicodemo. Vamos, más allá de eso. Luego aparece Jesús nuevamente. Bueno, hay una sección narrativa, ¿sí? Bien interesante. Hasta el último tenemos el segundo signo, que nuevamente se hace en Caná de Galilea. Los expertos, los peritos en los evangelios ponen el segundo signo, la purificación del templo, y el tercer signo, la curación de la hija del funcionario. Otros ponen más bien como signo a Jesús caminando sobre las aguas. Bueno, yo quiero seguir este modelo. El primer signo, la transformación del agua en vino. Bueno, en San Juan aparece, por ejemplo, como muy importante el número 7, el 3. ¿Cuántas veces aparece el término yo soy? Aparece, al menos en el Evangelio de San Juan, tenemos 7 veces. Dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. En griego, puerta se dice tyra. Ego en mí, tyra. Yo soy el buen pastor. Ego en mí, jopoimen, jocalos. Después, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan el texto que recién acabamos de escuchar? Otro yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan la pregunta de tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? ¿Sí? A donde yo voy ya saben el camino. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Esta alegoría hermosísima, ¿no es cierto? Más que parábolas, no son parábolas. En el Evangelio de San Juan no son parábolas, más bien son alegorías. Ya vamos a ver después la definición de términos, porque es preciso entender bien los términos, ¿sí? Los términos son bien importantes. La terminología es muy importante entenderla para comprender cualquier tipo de relato, ¿sí? Y sobre todo estos textos que son tan hermosos, pero tan serios, ¿sí? Hermosos. El Evangelio de San Juan es un evangelio hermosísimo. Algunos dicen es espiritual, es un texto, es un evangelio espiritual, es un evangelio teológico. El griego que San Juan utiliza es un griego sencillo. El griego del prólogo, por ejemplo, es un poquito tal vez complicado, pero el resto del griego es sencillo. Sí, el resto del griego del Evangelio de San Juan. 3 veces aparece la expresión ego eimi. Ego eimi significa yo soy. Éxodo 3:14. Si el faraón me pregunta, ¿quién es ese Dios? ¿Qué nombre se llama? ¿Qué le digo? Y Yahvé Dios responde, yo soy el que soy. Así dirás al faraón, yo soy, me envía a ustedes. ¿Qué les parece? Y lo utiliza 3 veces. El motivo es la intención es clara, ¿no es cierto? Direccionada. En el capítulo 8, sobre todo, en la discusión, ¿no? Aquí tenemos, bueno, yo tengo la Biblia, por eso es bueno tener. En el capítulo 8, vamos a ver en el versículo 24. Ya les he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy. ¿Qué significa eso? Yo soy, no hay ningún predicado. Ego y mí. Ese verbo ser o estar, que en definitiva significa presencia.
Dios es presencia perenne, eterna, el ser en cuanto ser, ego y mí. Creerán que yo soy. Después dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy. En el crucificado reconocemos a Dios. Es Dios el que está crucificado. Por eso la crucifixión de Jesús en el Evangelio de San Juan es la glorificación. Vean que la tercera parte del Evangelio de San Juan, si ponemos el prólogo como una primera parte, la segunda parte, el libro de los signos, la tercera parte a partir del capítulo 13 sería el libro de la glorificación. El libro de la glorificación, de la exaltación. Para Juan, la crucifixión de Jesús es su glorificación. ¿Se acuerdan en Caná de Galilea, al comienzo, cuando María dice, no tienen vino? Y Jesús responde, que tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Yo tengo aquí el texto griego. Sí. No tienen vino, no tenemos vino, dice. No tienen vino. No tenemos vino. Sí. Aquí está. Hoy no ejusin. No tenemos vino. Y le dice Jesús, soy mujer. Mujer, que tú y yo, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? La hora de la glorificación, de la exaltación. Esa hora que atrae a todos, que a todos nos pone delante de él, ¿no es cierto? No solo para presenciar, sino para creer. Para que todo el que, así como así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre también será levantado, para que todo el que cree en él no muera, sino tenga vida eterna, para creer en él. En el Evangelio de San Juan, entonces ahora vamos al tema que nos compete. Tenemos 7 signos preciosos. No voy a poder reflexionar todos los signos, cada uno. Va a ser imposible. Ojalá podamos tener unas 3 charlas sobre esto, unas 4, para ir reflexionando, qué sé yo, un signo o 2 signos de cada charla bíblica. Y poder entender el sentido, ¿no es cierto?, de estos textos que muchas veces hemos caído en el error de tomarlos de manera muy fundamentalista, de manera muy literal. Antes de reflexionar sobre los 7 signos, quiero decirles que el Evangelio de San Juan, posiblemente su redacción final fue hacia el año 100. ¿Eso qué significa? Que Juan mismo, el discípulo de Jesús, no escribió este Evangelio. Definitivamente no. Y eso dicen muchos estudiosos del tema. ¿Por qué? Porque Juan no podría haber vivido cuánto tiempo. Seguramente escribió una comunidad que aparece de hecho ya configurada en el Evangelio de Juan. A ver, ¿qué les quiero decir a ustedes? Da la impresión, y así nos han metido a nosotros de la cabeza, pero no se enojarán de lo que voy a decir. Yo creo que algunos ya están enseñados a escuchar estas cosas. ¿Sí o no, Juanito y Lupita, que asiste a los cursos? Sí, ya estamos enseñados. Verán, nosotros tenemos la idea de que Jesús funda la iglesia y la iglesia comienza con los apóstoles y los apóstoles propagaron el evangelio con Pedro a la cabeza y todo lo demás. Verán, hay partes donde aparece la primacía de Pedro. Hay otras partes en las que no. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando se evangelizan a los samaritanos, ¿se acuerdan? Felipe está donde los samaritanos. La comunidad, ¿a quién envía? A Pedro y a Juan, para que transmitan, impongan las manos y transmitan el Espíritu Santo. O sea, envían. Pedro y Juan son enviados. ¿Cómo se explica que Pedro es
Bueno, hay mucha tela que cortar aquí. Aquí en el Evangelio de Juan aparece una comunidad dirigida por una mujer. Mirta, el texto de la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Quién es Marta? La comunidad de Betania es una comunidad de discípulos. No se refiere a una ciudad en sí, a un lugar en sí. No importa mucho el lugar geográfico. La palabra Betania mismo decíamos que significa la casa del pobre. No olvidemos que habían muchas mujeres que seguían a Jesús. Y en el Evangelio de San Juan aparece el protagonismo de las mujeres. Por eso en San Juan aparece 7 veces, escuchen, vamos con el 7. 7 veces el protagonismo de la mujer. La primera vez, ¿cuándo se da? En las bodas de Caná. ¿Quién es la que interviene ahí? Una mujer. ¿Quién es la que evangeliza a los samaritanos? Una mujer. Ahí vemos la importancia de la mujer, ¿no es cierto? En Betania es una comunidad de mujeres con un hermano que lógicamente parece forzosamente que se le pone a Lázaro como hermano de Marta y María, pero aparece aquí. No olvidemos que los evangelios son escritos posteriores, ¿sí? Son escritos muy posteriores. Lázaro, el nombre de Lázaro, ¿qué sugiere? El nombre de Lázaro sugiere la historia de la salvación. El Dios que está con el pobre, con el sencillo, con el humilde, al que ayuda a Dios, porque se fía de Dios. Betania es una comunidad de pobres que tiene su plena confianza en Dios. Marta es la señora. Señora no es lo mismo decir en el contexto judío que aquí. En nuestra mentalidad occidental, señora se dice a la mujer que se casa, que tiene un hijo. Sí, ya es señora. ¿Por qué? Porque ya tiene hijos. No. Allí en cambio, señora se dice a una persona distinguida, a una persona que coordina, que está al frente. ¿Sí? No olvidemos que el término señor, señora, señor, significa el que está más alto. ¿Sí? Son términos latinos también, ¿no es cierto? Que en el latín se ha traducido así, ¿no? Que están más altos. Es como maestro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de maestro? Maestro significa el que es más. Y el antónimo de maestro es el que es menos. Y el que es menos se dice ministro, ¿no? El ministro. ¿Sí? No sé si está claro. Maestro, ministro. Maestro, por eso Jesús dice en Mateo 23, no digan a nadie maestro, porque uno solo es vuestro maestro y ustedes son hermanos. Que no atente el complejo de superioridad de nadie, que no atente a la fraternidad. La fraternidad es algo sagrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aparecen las mujeres aquí, dirigiendo una comunidad. Junto a la cruz de Jesús, ¿quién estaba? La madre de Jesús. No olviden ustedes que en el Evangelio de Juan no se menciona a María, el nombre María. Se nombra la madre de Jesús, tanto en el capítulo 2 como también junto a la cruz, ya en el desenlace prácticamente del acontecimiento, ¿no es cierto? En el capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Quién es la madre de Jesús? La madre de Jesús es la que alumbró a Jesús. ¿Y por qué alumbra a Jesús? Porque es una esposa, una mujer plenamente fiel al proyecto de Dios. Plenamente fiel. Y seguramente nosotros decimos María, claro, María ha sido la mujer fiel, pero ella más que María en sí representa al pueblo, al resto de Israel que ha sido firme en la fe, que no se ha redactado, que no se ha retractado, que no ha quebrantado la alianza, sino que ha sido fiel.
Por eso María es el prototipo de la fidelidad, de la firmeza, ¿no es cierto? Del amor a Dios, de la alianza, de la fidelidad a la alianza que Dios hace que Dios hizo con nuestros padres. Entonces, junto a la cruz aparece María, como es la madre de Jesús, y el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Quién es el discípulo a quien Jesús amaba? La tradición, bueno, en esto hay discusión. No es que existe un consenso, no, que es Juan. Usted lee el Evangelio de San Juan y no aparece Juan. Dice que inclusive estuvo en el pecho de Jesús recostado, el discípulo amado. ¿Y a quién entrega Jesús como madre? Al discípulo amado, ¿no es cierto? Como madre. A la madre le entrega como hijo. ¿Quién es el discípulo amado? Es la comunidad. Es la comunidad la que está al pie de la cruz. ¿Cuál es la característica número 1 de una comunidad que sigue a Jesús? Estar con Jesús en todo. Sobre todo en el momento, la cruz de Jesús es el momento de la exaltación, porque ahí se puede mirar, ¿sí?, el amor tan grande que Dios nos tiene a nosotros, ¿sí? Que Dios nos tiene a nosotros. El amor tan grande, como dice Juan 13, versículo 1. Juan 13, 1 dice, y los amó hasta el extremo. El amor de Jesús fue un amor leal. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Qué les parece? Las mujeres. ¿Quién es la primera testiga de la resurrección de Jesús? No es Pedro. No es Pedro. En los sinópticos es Pedro. Acuérdense que los discípulos de Maús, cuando regresan a Jerusalén, ¿qué dicen? De veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. ¿Sí? Es un tipo de iglesia. Es un tipo de iglesia que se forma. Verán que los tipos de comunidades, los tipos de iglesias en el primer siglo, ¿sí?, no es que había un solo, ¿sí?, un solo modelo de iglesia. Después ya se adopta un solo modelo. ¿Por qué? Porque el modelo de iglesia que nosotros tenemos es el modelo de las cartas pastorales de San Pablo, que ustedes saben que no fueron escritas por Pablo, ¿no es cierto? No fueron escritas por Pablo, pero le ponen como autor a Pablo. No avisarán que yo he dicho esto. Pero, ¿no es cierto, Lupita? ¿Estás de acuerdo o no? Sí, nosotros hemos aprendido clarísimo, ¿sí? Pablo hizo sus escritos en 3 etapas, ¿no? Hay cartas propias de Pablo y son 7 cartas. Indudablemente son de la autoría de Pablo, pero son 13 cartas, sobran 6 más. Y esas otras, ¿dónde las ubicamos? Son posteriores. Son cartas posteriores de Efesios, ¿no es cierto? Son cartas, peor las cartas pastorales, Timoteo y Tito, ¿sí? Filemón. Bueno, vamos, Timoteo y Tito, perdón. Entonces, a ver, lo que en Mateo es Pedro el que dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En Juan, ¿quién dice eso? A ver, responda, hermanito Juan. En Juan, ¿quién responde eso? El Evangelio del domingo. Es Marta, perdón. Es Marta, la señora, la coordinadora. Es Marta la que dice, cuando Jesús le dice, ¿crees esto? Y ella responde, sí, yo creo que tú eres es una profesión de fe que hace una mujer. Lo que en cambio en el Evangelio ¿cómo es? De Mateo hace Pedro, ¿sí? Hace Pedro. Luego hay un añadido, un epílogo en el capítulo 21. Ahí el capítulo 21, todo mundo dice, bueno, la mayoría de los expertos en Biblia dicen, el capítulo 21 es un añadido posterior. Y este capítulo 21 le da importancia a Pedro. Ahí es cuando aparece, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Y dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice, apacienta mis corderos. Después, pastorea mis ovejas. Y luego, apacienta mis ovejas. Qué bonitas expresiones. Apacienta mis corderos. Quiere decir, los corderos somos los que estamos recibiendo el curso de Biblia ahorita, ¿no es cierto? Somos personas que estamos caminando poco a poco para conocer el Evangelio, hasta madurar, hasta salir de la ceguera. ¿Sí? Verán que tenemos uno de los signos de el sexto signo es la curación del ciego de nacimiento. ¿Y quién es el ciego de nacimiento? Somos nosotros, los que no conocemos la verdad sobre Cristo y por eso nos oponemos y le rechazamos. Como no sabemos quién es Jesús, qué nos propone y cómo es estar con él, nos oponemos al evangelio, nos oponemos a su proyecto, rechazamos a Jesús, no queremos asistir a misa, no queremos la catequesis, no queremos rezar, no queremos estar con Jesús porque somos ciegos. Pero en cambio, si nos dejáramos topar la vista por Jesús, ¿qué pasaría? Hay un texto hermoso en el inicio, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el versículo 30 y vamos a ver en el versículo 38. No, 38, sería el 29. A ver, 38, sí. Al día siguiente Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Verán, esa es la tarea nuestra. Lo que pasa, ¿cuántos de ustedes han asistido a misa? Todos. ¿Sí o no? A ver, dígame, ¿han asistido a misa? ¿Sí o no? Todos. El sacerdote al final de la misa dice, pueden ir en paz. Iter misam est. ¿Qué quiere decir eso? Conviertan lo que aquí aprendieron, háganlo misión. Misa significa misión. Cuando viene un protestante y le dice, ¿dónde está en la Biblia la palabra misa? No, es que misa significa misión, ¿sí? Hay una misión que tenemos que cumplir. ¿Cuál es la misión? Salir de la iglesia y visitar una familia que no ha participado en la Eucaristía, que se perdió algo tan lindo y hacerle ver con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, lo que se perdió. Como cuando nosotros vamos a un paseo o a una fiesta y alguien no quiso ir teniendo la oportunidad, cuando tú regresas, ¿qué le dices? Oye, tú no sabes lo que te perdiste. Qué bestia de lo que te perdiste. Qué pena, no quisiste ir. Eso tenemos que hacer después de la misa. Eso hace Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo, he ahí el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, o sea, ¿cuál es nuestra tarea? La misma de Juan, presentar a Jesús. A ver, yo quiero que aunque sea lo digan así, no importa que no activen el micrófono. ¿Cuál es nuestra tarea? Presentar a Jesús, pero dígalo, yo quiero ver que usted diga, presentar a Jesús. Usted hace presente a Jesús, le presenta a Jesús a los demás. ¿Cómo le presenta a Jesús? Hay gente que cuando yo hago un bautizo, eso es elegante. Pregunto, ¿ustedes van a educar en la fe a su hijo? Padres y padrinos, a sus ahijados, los padrinos. Sí, padre. Al siguiente domingo ya no regresan más a misa. Y yo digo, oigan, hablen serio. A lo mejor yo hago un contrato de trabajo con ustedes. ¿Van a venir mañana también para un mes? Sí. Y pin, firmamos el contrato, trabajaron hoy, mañana ya no vienen. Eso está pasando en nuestra iglesia. ¿Sí? Presentar a Jesús. Juan presenta a Jesús. El objetivo no somos nosotros, el objetivo es Jesús. Jesús tiene que brillar, ¿no es cierto? Con luz. Al oír hablar así los dos discípulos, ojalá nosotros también hablemos así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives?
Le respondió, vengan y lo verán. Fueron pues, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos las 4 de la tarde, es decir, la hora décima. ¿Qué les parece? Es que fueron y vieron dónde vivía. El problema es que nosotros no nos atrevemos, ¿sí? Estamos con esa incredulidad terrible, ¿no es cierto? Como Natanael, ¿se acuerdan? Felipe encontró a Natanael y dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés de la ley y también los profetas, es Jesús el hijo de José, el de Nazaret. Le respondió Natanael, de Nazaret puede salir cosa buena. Felipe le dijo, ven y verás. Ven y verás. No voy a perder tiempo explicándote lo que no vas a poder entender. Simplemente vamos para que tú mismo veas. Experimenta. Hay un salmo que dice, gustad y ved qué bueno es del Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es del Señor. Pero haz la prueba, atrévete. Vengan, Jesús les lleva a la casa. Fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él el resto del día. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se quedaron los discípulos con Jesús? Y ya no quisieron seguir a Juan el Bautista, lo siguieron a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Será porque Jesús tenía hartas cosas de comer, tenía plata? ¿Por qué sería? ¿Cómo les habrá recibido Jesús, no es cierto? ¿Cómo vivía Jesús? Es que el término rabí, ¿dónde vives? En griego se dice rabí, pumeneis. Pumeneis, la palabra meneis significa ¿cómo vives? ¿Dónde moras? Más que preguntar por el sitio donde está Jesús, es preguntar por su estilo de vida. Y es el estilo de vida de Jesús el que los convence. Por eso es necesario el testimonio de vida. De nosotros como sacerdotes, de ustedes también como laicos. Ustedes como laicos, al bautizar un hijo, ustedes tienen que convencer con su ejemplo. Si es que su hijo cuando ya tiene 15 años no le gusta ir a misa, usted no lo convenció. No lo convenció con su vida. Alguien una vez me decía, padre, ¿y qué le da mi mami en la misa? Digo, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas de eso? Es que llega a la casa y llega como el demonio, a insultar a todos, grita como loca. Vean, es que se fijan, todo mundo nos ve, nos mira, somos un referente. Y peor si vamos a misa. La gente nos critica, ve estos traga hostias, estos que se golpean el pecho, estos que son así. A veces nosotros por el miedo también al que dirán, mejor dejamos de ir y nos sumamos al montón, nos sumamos a la masa. Preferible, ¿no es cierto? Bien, entonces con esta pequeñísima introducción vamos a meternos en el libro de los signos. Primer signo, las bodas de Caná. La transformación del agua en vino en Caná de Galilea. Tengo la suerte de conocer Caná de Galilea. Sí, hay una basílica hermosa. Ahí se renuevan las promesas matrimoniales. Los que quieren, lógicamente. Otros inclusive hacen todos los trámites prematrimoniales aquí en el país, en su país de origen, y van allá solo a casarse. ¿Sí? Dicen lo que voy a gastar $10,000 en la boda, orquesta, salones, regalos y tanta comida y todo. Mejor ese dinero, con ese dinero nos vamos y nos paseamos y de paso nos casamos allá. Con eso el que quiera ir a la fiesta, que vaya allá, ¿no es cierto? Sí, el que quiere ir a la fiesta. Mira lo que gastas de tremendo gasto a veces en bautizos, matrimonios. Mejor conozca algo bueno. Sí, conozca algo bueno. Conozca algo bueno, aprenda algo bueno. Primero, entonces, primer relato. Ahora, una cosa que me olvidaba decirles. Si bien es cierto, el Evangelio de San Juan tiene 7 signos, pero hay un signo que engloba todos los signos, todos los signos. ¿Cuál es ese gran signo? El gran signo es la glorificación de Jesús muerto en la cruz. En la cruz.
hasta el último, Jesús dice, tengo sed. Todo está consumado. Tengo sed. Perdón, no dice todo está consumado. Tengo sed. En griego se dice dipso. Por eso ustedes han escuchado la palabra adipsia. Es una palabra médica que utilizan los médicos, ¿no es cierto? Tengo sed. Había allí, dice, un jarro lleno con vinagre. Le dieron a beber ese vinagre feísimo, ¿cierto? Dice, a ver, dice así. Tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre y le sujetaron una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, está cumplido. Está cumplido. Lo que se dice consumatum est. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Ojo, esto es bien importante. ¿Qué entrega Jesús con su muerte? Entrega la vida. Nos da la vida. Eso es de entregar el espíritu. ¿Estamos? No dice murió. ¿Sí? Sino dice entregó el espíritu. La cruz, ¿qué nos comunica? Vida. Nos comunica desde ya la cruz, nos comunica vida nueva. Es Pascua. Prácticamente la glorificación de Cristo en la cruz es la vida para nosotros. La vida que nos vino a dar con su muerte. Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida. La doy yo porque yo quiero darla. Tengo poder para darla y tengo poder también para recuperarla. Para recuperar la vida. Ahora, ¿qué significa el agua en las bodas de Caná? Bueno, vamos a ver el relato. El relato dice 3 días después. 3 días después comienza diciendo. No olviden el número 3. ¿Sí? Dice, se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La madre de Jesús es parte de la boda. ¿Sí? A eso le vamos a llamar el Antiguo Testamento. María forma parte de la Antigua Alianza. ¿Pero qué alumbra la Antigua Alianza? Alumbra la Nueva Alianza. Alumbra a Jesús, al Hijo, ¿cierto? Ahí está. Fueron invitados también a la boda Jesús y sus discípulos. No olviden que la boda, el término boda, en el Antiguo Testamento significa esa unión de amor de Dios con su pueblo. Yahvé Dios es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Al quedarse sin vino, por haberse acabado el de la boda, le dijo a Jesús su madre, no tienen vino. Acabarse el vino. ¿Qué quiere decir acabarse el vino? Ya no da más. La antigua alianza ya no va más. Ya no hay tal. Está vacía. La antigua alianza prácticamente fracasó. Fracasó no porque Dios fracasa, sino porque desgraciadamente nosotros hemos sido infieles. Hemos sido infieles. No tienen vino. Ya esa antigua alianza ya no tiene, como decir, sentido. Son los odres viejos en el Nuevo Testamento, en Mateo 9:17. No sé si se acuerdan ustedes de estas palabras de Jesús, cuando dice, a vino nuevo, vasijas nuevas. No puedes poner un remiendo de tela nuevo en una tela vieja. ¿Por qué? Porque se echan a perder. Lo mismo en el vino en odres viejos, se echan a perder. El vino nuevo en odres viejos se echan a perder, se rompen las vasijas. Es demasiado el vino nuevo. El vino nuevo es demasiado. Los odres del Antiguo Testamento no quepan allí, ¿no es cierto? Jesús por eso viene a establecer una nueva alianza. No es continuación de la antigua alianza a la nueva alianza. Es la plenitud de todo. ¿Sí? Porque si fuera continuación nomás, bueno, después vendrá otra alianza más, como las que ha habido.
¿sí? No, es la plenitud de todas las alianzas. Jesús le respondió, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Utiliza la palabra mujer. Así le llama Jesús a la madre de él, ¿no es cierto? Gyne. Gyne. ¿Se han escuchado esta palabra? Gyne. De ahí viene el término ginecólogo, que es el mujerólogo, el especialista en la mujer, ¿no? Que tú y yo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Aparenta esto ser una grosería, al menos leída desde nosotros, desde nuestra realidad occidental. Parece que Jesús fuera grosero, indelicado con su mamá, pero es todo lo contrario. En el Antiguo Testamento decir mujer a la mamá es un signo de consideración, de respeto, de alta estima. Jesús tiene a su madre una alta estima, pero le invita a pasar de lo material, de lo antiguo, de lo físico, también de lo físico, al tema de la fe. María tiene que confiar. Por eso Jesús le dice, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora, la hora de la glorificación. Pero sin embargo, a petición de la madre de Jesús, Jesús adelanta. ¿Por qué? ¿Por qué adelanta? Porque hay allí unos diáconos. María, como es la madre de Jesús, dijo, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y aparece el término diácono. Hagan lo que él les diga. ¿Sí? Hagan lo que él les diga. Habían allí, dice, 6 tinajas de piedra. Ahí viene el problema, ¿no? 6 tinajas de piedra. ¿En dónde estaba Jesús en ese momento? ¿Dónde parece que estaba? 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos. Casi 100 litros, 120 litros cada tinaja. O sea, multiplicando por 6, más de 600 litros de trago, de vino. ¿Sí o no? Y un vino delicioso que fue servido al final de la boda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir al final de la boda? Todo mundo se ha emborrachado y al último vienes con el mejor vino. ¿No piensas que es lo contrario? ¿Sí? Es que el vino nuevo no es el trago en sí, es Jesús. Jesús es el vino nuevo. La nueva alianza, su palabra, su proyecto, su persona, lo que él viene a hacer. El signo que él realiza nos quiere decir que él es el vino en contraste al agua en el Antiguo Testamento, el agua. Cada signo está dividido en 4 partes. Primero, el planteamiento de un problema. El segundo, una acción. El tercero, una reacción. Y el cuarto, una respuesta. Por eso es signo, ¿sí? Porque tiene una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? La fe. Siempre al final de los signos es, y sus discípulos creyeron en él, excepto en la purificación del templo, que lo querían más bien ver muerto a Jesús. Pero el resto de los signos es, todos creen en él. Y el último signo, la resurrección de Lázaro, los signos tienen un creciendo, ¿sí? Van creciendo. Va creciendo la fe. Hasta que la resurrección de Lázaro es la gota que derrama el vaso. Porque ya los judíos se preocupan y dicen, si seguimos que este siga vivo, la gente está pegándose más a él y corremos peligro nosotros. Porque se van a ir, qué sé yo, Roma contra nosotros, el mismo pueblo se va a ir contra nosotros. Dile, ¿dónde queda nuestro santuario, nuestro patrimonio, pero sobre todo sus privilegios? Y ahí Caifás dice, es que ustedes no saben nada. Conviene que uno muera por la nación antes que perezca toda la nación. Y desde ahí deciden darle muerte a Jesús, matarlo. ¿Cuál es el problema? No tienen vino. ¿Sí? No tienen vino. Vamos a traducir de otra manera. Es un reflejo significativo de la esterilidad de la religión judía. En los sinópticos aparece de otro modo, la higuera estéril. ¿Sí?
¿Se ha escuchado este tema de la higuera estéril? Jesús pasó por la mañana, quiso buscar higos. Imagínate buscar higos en el mes de abril. Es imposible. Parece que Jesús hace una maniobra injusta y maldice a la higuera, y cuando a la tarde regresa, Jesús regresa para Betfagé, la higuera ya estaba seca. Y los discípulos dicen, mira, la higuera que maldijiste de mañana ya está seca. Inclusive en los otros evangelios, Jesús va a buscar higos y no encuentra, está frondosa la mata, la planta, pero no hay frutos. Es una religión, la higuera es símbolo de la religión judía, no tiene frutos, es una religión estéril. No tienen vino, no tenemos vino, delata la esterilidad de la religión judía. Ese es el problema, ¿está claro? Segundo, viene la acción. ¿Cuál es la acción? Lo que hace Jesús. Los sirvientes obedecen a Jesús plenamente. No saben por qué lo hacen. La madre de Jesús simplemente dice, hagan lo que les diga. ¿Será que la madre de Jesús entendió? No ha entendido tampoco, pero lo único que pide es obediencia. Ese resto de Israel, ese pueblo fiel, entiende que la obediencia a Dios, ¿sí? La fe, escuchen, la fe no significa entender. Paul, la fe significa obedecer. Esa es la fe. La fe es obedecer. Y el llamado de la madre de Jesús es, hagan lo que Él les diga. Ya, me dijo que no ha llegado mi hora, todo eso, como que, pero hagan lo que Él les diga. Pongámonos en manos de Él. Algo tendrá que hacer. Y Jesús hace. Tercero, reacción. Bueno, el trabajo también es forzado. Es un trabajo forzoso. ¿Se dan cuenta? 6 tinajas de piedra. Es la realidad que vive la religión. 6 tinajas de piedra. 6 significa imperfecto. ¿Sí? Jesús es el séptimo, ¿no es cierto? La plenitud. ¿Sí? 6 tinajas de piedra. Es la religión judía. Una religión dura. ¿Sí? Estéril. Como decía el profeta Isaías. ¿Se acuerdan en la primera lectura del domingo? Arrancaré de vuestra carne, de vuestro cuerpo, el corazón de piedra, y les pondré un corazón de carne. La reacción, la tercera parte, la reacción. El maestresala, el argitriclinos, ¿sí? El maestresala no sabe cómo ocurrió, ¿no es cierto? El maestresala representa a la institución oficial, a los que dirigen Israel, ¿sí? En el pasado no ocurrió así. No hubo un vino tan delicioso como el que está probando ahora. ¿Qué es el vino? El vino del Antiguo Testamento. La ley de Moisés, leyes frías que aprisionaban a la persona, que esclavizaban al ser humano y que terminaron más bien rechazando y excluyendo al hombre, al ser humano, y negándole su relación con Dios, su identidad con Dios. En eso termina la religión de Israel. En cambio aquí, el vino es más delicioso, es rico, delicioso. Quiere decir, la buena nueva, Jesús, su persona es mucho más atractivo, completo, pleno. El mensaje que Él nos da, su proyecto de amor, tiene sentido verdadero. Y ese vino, ese Jesús, estaba guardado para el final. Sí, para el final de la boda. Sí, el final de la boda, Jesús viene, el novio. Ese novio es Jesús, que viene, que baja él mismo del cielo. ¿Para qué? Para hacer una alianza con nosotros. Ya él mismo. En el Antiguo Testamento, en cambio, ese vino del Antiguo Testamento fracasó. Un vino que prácticamente a unos los emborrachó demasiado porque se dedicaron a dominar y a explotar al pueblo,
y a otros, en cambio, los destruyó, los excluyó, los eliminó. Negó la relación del hombre con Dios. En vez de acercar a Dios a los hombres y al hombre a Dios, terminaron separando a Dios de los hombres. Dios siempre tiene lo mejor para Israel. Da la impresión de que Dios se ha olvidado de nosotros y de que la situación está hecho pedazos. Las bodas de Caná, que nos dice, no, Dios nos ha dado lo mejor y ha guardado lo mejor para el final. No se preocupen. Y eso mejor es Cristo, Él, su persona, su proyecto de amor, su Hijo. Y cuarto, la respuesta. El propósito es revelar a Jesús como el Hijo del Padre y que nosotros creamos en Él. Miren cómo termina el texto diciendo, así después dice, este fue el comienzo de los signos que realizó Jesús en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y creyeron en Él sus discípulos, ¿no es cierto? Desde ya empieza el término gloria, ¿sí? Manifestó su gloria, doxa, su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. El objetivo es que los discípulos crean en Él. Bueno, no voy a ir más allá porque ya el tiempo se nos terminó. Tenemos a las 8:23. Por favor, hermanito Juan, ¿nos puede abrir los micrófonos para conversar un poco? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna pregunta? Cuidado con interpretar literalmente este texto. Los que les gusta el trago dicen, pero si Jesús transformó el agua en vino, ¿no ve? Entonces ahora, no, es que no han entendido, no entienden que el vino es Jesús. Es Él el vino. Su palabra, su proyecto de amor, su testimonio de vida, la alegría que nos trae Él a nosotros, su presencia. Tan hermoso es de estar con Jesús que los discípulos, dice, se quedaron con Él el resto del día. ¿El resto del día qué significa? El resto de la vida. El resto del día, lo que nos queda de aquí en adelante. ¿Quieren quedarse con Jesús el resto del día? Y eran como las 4 de la tarde, algunos ya estaban canosos igual que yo, así frentones, todo eso. ¿Quieren quedarse con Él el resto del día? ¿Queremos quedarnos con Él? Bueno, a ver, si abren los micrófonos sería para hacer alguna pregunta o algún comentario, alcen la mano, ¿sí? Ahí están las reacciones, pueden alzar la mano. A ver, Pauli quiere hacer una pregunta. Muy buenas noches, mi estimado padre Osquitar y todos los que están en esta gran asamblea. A la distancia, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por su compartimiento en esta reflexión. Es muy importante, yo destaco dos de esto de la transformación, más imagínense, del cambio de un agua, llamaríamos sencilla, a un vino. La transformación es el paso de la vida antigua a vida nueva. Y otra que yo destaco muchísimo, lo de María Santísima, la Madre de Jesús. Prácticamente ella nos da la apertura, ella nos da, sigan adelante, hagan esto. Lo que muchas personas se apartan de ella, sectas religiosas se apartan de ella, niegan a ella, sin darse cuenta que ella es la principal, la que orienta al cambio de vida, a la orientación de que sigamos a Jesús, la transformación de la vida de Antiguo Testamento a Nuevo Testamento con Jesús. Y más en este tiempo de Cuaresma que estamos analizando, esto nos ayuda muchísimo a la transformación de la vida. Claro. Y lo que usted nos decía, Padre Osquitar, estamos al atardecer de la vida. ¿Queremos continuar con Jesús? Es la esperanza que tenemos ya, es la esperanza que tenemos a esperar la Semana Santa, el recordatorio y glorificar a Jesús resucitado que nos da la salvación. Buenas noches para todos. Un fuerte abrazo.
Buenas noches, Pauli. Dios le pague. A ver, ¿alguien más que quiera comentar? Comenten, ¿qué les pareció? A ver, reflexionemos nosotros. Aplicando este texto en el sentido de conversión, ¿no es cierto? Ya Paulina nos ha hecho entrar en esta parte, que la iba a reflexionar en una próxima charla. ¿Sí? Es la conversión. Es la vida nueva con Jesús. Quedarnos con Él, que Él es el vino nuevo. Él planificó, dio sentido pleno a la antigua alianza, a todo el camino del Antiguo Testamento. Ahora es Jesús el que hace una nueva alianza con nosotros, una alianza de amor, donde Él empieza entregándonos su vida y comunicándonos el Espíritu.